Este, y entonces así tienen una visión más práctica y concreta de lo que estuvimos desarrollando. Como siempre, vamos a ir, es decir, todo el ejercicio, el desarrollo práctico, tiene su relación, su correlato con el reglamento, ¿no es cierto? Es decir, con el 601, también para el caso de las vigas laminadas, encoladas, tiene sus tablas y tiene sus especificaciones, y vamos a ver, van a ver, que en determinados procesos de cálculo recurrimos al Eurocódigo, para valernos de algunas recomendaciones o algunas fórmulas o algunos cálculos que en el CIRSOC no están desarrollados, o están desarrollados de otra forma y son cálculo alternativo, ¿sí? Bueno, ¿me escuchan bien? ¿Se ve bien? Sí, profe. Sí, sí. Bueno. Entonces desarrollamos este, que es el dimensionamiento de una viga de madera laminada encolada. Esta situación, este cálculo que vamos a hacer sería, intentamos que cubra un poco lo más complicado, por decir así, de lo que sería una viga laminada, pero obviamente que si el caso es de una viga de sección constante, sería mucho más sencillo, y acá tendríamos los elementos necesarios como para poder dimensionarla sin ningún tipo de problema. Como siempre en todos los ejercicios, es muy importante estar atento a los datos. Entonces, tanto estar atento a los datos que nos da el ejercicio, se nos plantea como problema, un problema a resolver, y a su vez analizar si hay alguna información o algún dato que no esté dada, que lo tengamos que adoptar, y con qué criterio lo adoptamos, ¿sí? Fíjense, en este caso es una viga de 20 metros de luz, es decir, una viga entonces de sección variable, que a dos aguas, evidentemente va a formar parte de alguna cubierta, ¿sí? Por el diseño, por la disposición que tiene, y entonces vemos los datos que tenemos. Entonces las luces de 20 metros nos da la información de qué tipo de madera, con qué tipo de madera va a estar conformada esta viga, que es un Eucalyptus grandis, en la calidad de esa madera, calidad 1, y también nos define, por ejemplo, en el ejercicio, la longitud del apoyo. ¿Eso por qué va a ser importante? Porque en alguna instancia nosotros vamos a calcular esas tensiones que hay en el apoyo. Entonces debemos definir a ver cómo diseñamos ese apoyo. En este caso dice que el apoyo va a ser 25 centímetros. Estos 25 centímetros forman parte de esos 20 metros, ¿sí? Es decir, que no es que a los 20 metros le tenemos que agregar 50 centímetros, sino que dentro de los 20 metros decimos que 25 centímetros están considerados en esa luz, que son los apoyos en las columnas o muros. Es decir, pueden estar apoyadas sobre columnas o pueden estar apoyadas sobre un muro portante. Decíamos que entonces que es a dos aguas, nos da el planteo, está dado como que la pendiente de esas dos aguas es el 7,5%, y dice que está sometido a cargas permanentes y de montaje de 540 kilos. ¿Qué nos quiere decir esto? Que de alguna forma, con este dato, nosotros podemos inferir que es una carga última, ¿sí? ¿Qué es si lo que no estaría considerado acá, porque a priori no está calculado, pero lo vamos a calcular, sería el peso propio, ¿no es cierto? Es decir, cuando habla acá de cargas permanentes y montaje, es un dato, pero nosotros a esta carga le deberíamos sumar el peso propio que va a tener esta viga. Otro dato importante, arrastrada lateralmente en el borde superior cada 5 metros. Ustedes con este dato ya se están imaginando o ya se están pensando en
en el pandeo lateral, ¿no es cierto? Es decir, automáticamente cuando tenemos datos de arrastramiento, es que es un dato que lo vamos a ocupar cuando se plantea el pandeo lateral. Otros datos. Dice, se coloca en estado seco, bajo techo y sometida a temperaturas menores de 40 grados Celsius. Esa información, ¿para qué la vamos a poder utilizar? Para determinar esos coeficientes que nosotros utilizamos para disminuir, coeficientes de corrección de las resistencias, ¿no es cierto? Es decir, con estas condiciones, en alguna de las tablas, nosotros entraremos con estos datos para calcular esos coeficientes que necesitamos. Y el último dice que el viento descarga la estructura, como diciendo que no lo tendríamos en cuenta en esta situación, porque nos estaría dando una situación más favorable y a nosotros necesitamos contemplar para el dimensionamiento la peor situación, es decir, la peor combinación de cargas. ¿Sí? Esa sería entonces la información, los datos que nosotros tenemos que tenerlos muy en claro y analizar a ver qué es lo que nos está faltando. Va la primera observación, que creo que esta no la tienen ustedes en el ejercicio, que está en el aula. Dice, ¿qué significa el estado seco y bajo techo? Dice, clima interior protegido. Bueno, la norma nos dice, indica las condiciones de servicio no son un factor incidente en los ajustes de las tensiones de referencia. Entonces, el C sub M de los coeficientes, eso que ustedes ya estuvieron viendo, que son los que nos achican nuestra resistencia, en este caso es igual a 1. ¿Sí? Y luego dice, cargas permanentes de montaje 540 kilos. Acá dice, es decir, al ponerle el montaje, este sí sería un criterio, pero que de última nosotros lo podemos tomar, pero lo vamos a tomar como dice una carga constructiva. ¿Sí? Dice duración 7 días. Si ustedes van a la tabla, después vamos a ir a ver, ahí me está indicando este coeficiente C sub D. Esto yo me estoy adelantando, ¿no es cierto? Después podemos volver a esto, pero lo que quiero resaltar es que toda la información que tiene es por algo y es tendiente a definir lo más precisamente posible la situación con la que nos vamos a encontrar. Entonces, fíjense, ahí en la tabla dice que el C sub D es 1,25, porque nosotros estamos considerando, aparte de las cargas permanentes, una carga de montaje que inferimos que no va a durar más de 7 días. Acá fíjense que está el C sub D, esta es una tablita donde dice 7 días, 1,25, decimos que es constructiva. Ustedes pueden decir, bueno, si en el planteo no está descrito precisamente la carga del montaje, etcétera, y nosotros podríamos irnos, fíjense que el 1,25 sería un valor casi intermedio de la tabla, ¿no es cierto? Es decir, nos podemos ir a una situación más desfavorable, que sería que 2 meses o 10 años o una carga permanente, o a situaciones más favorables que decimos que es una carga de 10 minutos o una carga instantánea. ¿Sí? Ahí es por ahí para que ustedes vean cómo influencia el tipo de la carga en ese factor de resistencia. Bueno, volvamos a nuestro gráfico. Entonces acá está planteada, esta es nuestra viga, fíjense que vamos a tener una altura H1 en los apoyos y una altura H2 en el centro. Una carga uniformemente distribuida, Q, y acá ya estoy indicando lo que se acuerdan que vimos en la teoría, esta sección MM y una altura HM y una ordenada, una abscisa, perdón, L sub M, que qué es lo que nos va a estar indicando esa denominación, ese subíndice M, que va a ser la sección en la cual se da el mayor valor de tensión, es decir, donde la combinación entre el momento flector y la sección me da la sección más desfavorable, la situación más desfavorable, por lo cual la tensión es la máxima.
¿sí? Decíamos entonces que esa tensión máxima no se produce en el centro de la luz, a pesar de que el momento sea máximo, sino que se produce en una distancia L sub n. Primer paso, el premencionado de la viga. Acá, como en la mayoría de las situaciones, ustedes lo habrán visto en la parte de hierro redondo también se lo hacía, y en esta situación también, la experiencia va siendo que la bibliografía posea tablas en las cuales nosotros nos podemos valer, nos podemos apoyar para hacer nuestro predimensionado, es decir, para no hacer un tanteo, y sobre todo si nosotros no tenemos tanta experiencia, es decir, no sabemos si arrancamos predimensionando nuestra sección con 2 metros, por decir una exageración, con 50 centímetros, con 30, entonces nos valemos de estas tablas que nos dicen, nos dan una primera situación, obviamente que la tabla está confeccionada de acuerdo a diferentes cálculos, a la experiencia, a diferentes ensayos que se han hecho, que entonces nos permiten predimensionar, tener valores de predimensionado con los cuales nosotros arrancamos ya con una información. Fíjese en el caso de la altura. Para el H2, que sería la altura mayor, ¿no es cierto?, nos dice que es la luz sobre 15, es decir, serían 2000 centímetros sobre 15, nos dan 133 centímetros, sería predimensionado para la altura mayor, ¿sí? Luego, ¿se acuerdan que decíamos que las lamelas podrían ser hasta de 1,5 pulgadas? Bueno, en este caso la vamos a tomar 1,5 pulgadas, cosa que es 3,81 centímetros, ¿sí? Entonces, si ya tenemos esta altura, nosotros ahora lo que decimos, bueno, a ver, ¿cuántas lamelas me entran? Más allá de que obviamente acá una buena parte se va a ir cortando, ¿no es cierto? Es decir, la cantidad de lamelas en el centro no va a ser la cantidad de lamelas en los bordes, ¿no es cierto? Bueno, entonces, pero definiendo respecto a la altura máxima, nos da como que entrarían 35 lamelas. Entonces tendríamos una altura H2, 35 por 381, y ajustamos un poco esta recomendación. Fíjense, esto que yo les decía, esta llamadita 1, la tienen acá abajo, es una tabla donde depende, fíjense, de la estructura. Dice viga altura constante, viga continua, viga altura variable, de 2 aguas, etc. Y nos da el predimensionado, ¿sí? H sobre 17, sobre 20, y para nuestro caso sería H sobre 15. Por supuesto, si hay algo que no se entiende, tienen duda, no les queda claro, me paran sin problema y tratamos de salvar la confusión. Entonces, estábamos que, haciendo un número entero de lamelas, estamos en 133,35 centímetros, ¿sí? Nosotros ahí también vamos a hacer a los efectos del cálculo, después eso obviamente en la fabricación va a tener un valor más preciso, pero estamos en esta instancia de diseño, de dimensionamiento. Vamos a decir que esto es, digamos, es una aproximación, pero ustedes la pueden tomar también. Decir, bueno, que esa altura de 133,35 yo le debo sumar y aprovecho, así redondeo el número, por los milímetros que me van a ir sumando el pegamento, ¿no es cierto?, el encolado. Entonces fíjense que llego a 135 centímetros. Ustedes ahí la primera pregunta van a decir, bueno, pero ¿cómo sabemos? Es decir, porque no va a ser lo mismo. Es decir, bueno, esto también es una aproximación, es saber de que al valor que nos dé, nosotros lo tenemos que redondear hacia arriba, agregarle un par de centímetros o redondearlo, porque seguramente la altura total va a ser un poquito más de la altura geométrica de las lamelas puestas una sobre otra. Bueno, nos queda por terminar de diseñar nuestra viga. Decíamos que al tener una pendiente del borde superior de 7,5%, podemos calcular, ¿no es cierto?, la altura H1 que me da 60 centímetros, ¿sí? Yo acá lo hice con la pendiente. Ustedes pueden calcular el ángulo si quisieran, y calculan también
esta altura, pero cualquiera de las dos formas es netamente geométrico el cálculo. Entonces nos quedaría H1 60 y H2 135. La altura mayor 135, la altura menor 60. ¿Qué nos está faltando? El ancho. Para eso, de vuelta, tenemos una tablita y en realidad es una indicación que lo tiene el Argüelles Álvarez, es decir, el libro, donde dice que el ancho tiene que estar en un entorno entre h sobre 5 y h sobre 8. Y hace una recomendación, dice, si ese ancho supera los 21 centímetros, nos dice o nos sugiere, nos recomienda que deberíamos ir a una sección doble. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que vimos dentro de la teoría? Que estaba esa alternativa de tener, es decir, sería una especie de viga armada, ¿no es cierto? Entonces tenemos que tratar de no superar. Entonces yo, fíjense, en mi entorno de h sobre 8 y h sobre 5, estoy entre 17 y 12 centímetros, y yo lo que hago en este caso es adopto pulgadas, es decir, las pulgadas más cerca de 17,5 son 7 pulgadas, a 17, perdón. Entonces así me queda conformada, porque eso también es cierto, es decir, ustedes siempre las escuadrillas de la madera, ustedes ya lo habrán visto cuando en los cálculos anteriores, siempre se refieren a pulgadas, es decir, es inútil que nosotros tengamos una precisión de centímetros y milímetros enteros, porque después en la fabricación, en el maquinado, no vamos a conseguir esos valores. Entonces nosotros ya tenemos que prever las dimensiones en función de lo que se va a poder conseguir en el mercado por la fabricación. Entonces hasta acá tengo premencionada la viga. Bueno, acá lo que les decía, que una vez que tengo esa información de la viga, puedo calcular el peso propio. Acá también podría estar el tema es decir, el tema muy fino, que en el peso propio por metro no va a ser el mismo, porque claramente en el centro de la viga el peso de la viga va a ser mayor que hacia los apoyos. Pero nosotros vamos a hacer una simplificación y vamos a adoptar un peso constante para toda la viga. ¿Mm? Fíjense acá, es como que tomo la mitad, ¿no es cierto? Y hago un trapecio, altura mayor más altura menor sobre 2 por 10 metros, y eso lo multiplico por 2 por el ancho, y 430 es la densidad. Ustedes pueden ir a la tabla en el suplemento de la norma, y nos da 400 kilos por metro cúbico. Les quiero mostrar. Bueno, les decía que en la norma tenemos siempre nos va a ir dando la alternativa de lo que son el cálculo de las vigas encoladas, ¿no es cierto? Es decir, siempre nos van a dar información respecto de las vigas aserradas o de las estructuras aserradas, y, y por otro lado también nos van a dar de las vigas encoladas. Bueno, vamos a seguir.
Entonces, una vez Profe, que calculo, sí, profe, a mí me quedó una duda ahí cuando sí, adopta el ancho. ¿Por qué sí, toma 17,5 si arriba dice que tiene que ir entre 17 y 12 centímetros? es lo que expliqué de, decir, de las pulgadas, ¿sí? Es decir, si vos calculás lo que está más cerca de 17 son las 7 pulgadas, ¿no es cierto? Este, entonces, yo podría haber tomado 6 pulgadas, digamos, pero estaría disminuyendo demasiado. Estoy en el límite, en total tengo el límite de los 21 centímetros, ¿no es cierto? Yo le digo, ustedes no tienen que superar los 21 centímetros. Entonces, ¿yo qué es lo que hago? Si yo entiendo para el predimensionado, me voy a poner un poco del lado de la seguridad y digo, según esta relación, tiene que ser entre 17 y 12, digamos, como parámetros para no sobredimensionar, sería decir. Obviamente que si yo tomo un valor menor que 12, casi seguro que no me va a verificar, ¿no es cierto? Ahora, que yo esté cerca de 17, lo que hice fue irme a una medida comercial cercana a los 17, y eso son las 7 pulgadas, ¿cierto? Es decir, no significa que yo no puedo superar los 17 y no puedo decir, no hay una indicación, es una sugerencia del ancho como para el predimensionado. La conclusión va a ser, una vez que yo termine de verificar, si por alguna razón yo hubiera optado 17 o 17,5 y no me verifica, tengo que redimensionar, ¿no es cierto? Pero en esta situación yo lo único que hice fue acercarme a la medida comercial más próxima. ¿Sí? Sí, perfecto. Bueno. Vamos ahora entonces a los esfuerzos. Es decir, acá es muy sencillo. Vamos a tener el esfuerzo de corte máximo en los apoyos y el momento flector máximo en el centro de la luz, ¿no es cierto? Es decir, una viga simplemente apoyada para ustedes no es secreto, no hay complicación, ¿no es cierto? Eh, Pero, como yo les decía, vamos a ver qué sucede con la tensión máxima, que no es lo mismo que el momento flector máximo. Para el caso de entonces el esfuerzo de corte máximo, calculo el corte en los apoyos y me da 6.150 kilos. El momento máximo es 3.075 kilogramos centímetros. Acá ya lo convertí las unidades. Y acá lo que vamos a hacer es aplicamos esta formulita que me va a decir a qué longitud, es decir, qué valor de abscisa me va a dar el mayor valor de tensión. Y fíjense qué hago, es la mitad de la luz, ¿sí? La mitad de la luz, 20, H1 sobre H2. Eso me da 4,44 metros, ¿sí? Es decir, es la relación, fíjense, 0,60 y 1,35 por la luz y la mitad. Entonces, yo sé que en esa sección voy a tener el momento flector que me va a dar la tensión máxima. También, por la pendiente, voy a poder calcular qué altura tengo, qué H, es decir, el HM, ¿no es cierto? Entonces, calculo el momento flector en esa sección que me da 2.124.000 y calculo esa altura media, ¿sí? Eso los conservo esos datos y este, vamos a avanzar. ¿Qué seguimos? Vamos a ver en cada una de estas valores de solicitaciones que tenemos, nosotros lo debemos ir comparando con los valores de diseño de referencia, ¿no es cierto? Ahí fíjense que yo acá me hice la indicación, ir al suplemento del reglamento. Fíjense, valores de diseño de referencia para madera laminada encolada en estructura de las especies incluidas en la norma tal en Newton por milímetros cuadrados. Entonces, para el caso de maderas laminadas encoladas, yo tengo esta tabla en la cual tengo los valores de referencia de diseño que para cada situación puedo ocupar. ¿Yo en qué me tengo que posicionar? Me tengo que posicionar en el eucalipto grandis, en la calidad 1,
y fíjense que acá voy a tener todos los distintos valores de resistencia. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que yo les digo siempre, habitualmente? Es decir, fíjense, porque a mí me pasa también, y ustedes por ahí también en el arranque se les va a complicar, no duden y verifiquen constantemente, es decir, con la práctica ustedes lo van a hacer en forma mucho más ya automática, pero acá quería llegar. Fíjense en la parte de arriba de la norma, fíjense, estos valores de resistencia, váyanse siempre ante la duda, vengan a la tablita y digan, a ver que no me acuerdo, el F asterisco B, tensión de diseño en flexión, reflexencia, muy bien. El F sub asterisco C, tensión de diseño en compresión paralela a la fibra. El FB', tensión de diseño en flexión. El E mínimo, módulo de elasticidad, es decir, hasta que nosotros nos vayamos familiarizando y teniendo siempre más, más claro el tema de la nomenclatura, no duden en ir chequeando esos valores porque nos va a ayudar mucho. Bueno, entonces decimos tensiones tangenciales máximas. La mayor tensión F sub B, que es la tensión tangencial, y fíjense que siempre vamos a hacer diferencia. El minúscula va a ser la carga, la tensión actuante, digamos, y el mayúscula va a ser la resistencia con la cual yo la voy a comparar. ¿Sí? Entonces esa tensión máxima de tangencial yo la calculo a partir de mi esfuerzo de corte. Fíjense que lo divido acá 1,5 el corte, y el ancho es 17,5 y la altura 60 centímetros. Que 60 centímetros, ¿por qué? Porque yo estoy calculando acá en el apoyo, está cercano, ustedes me van a decir, no, pero ahí tendría que tomar capaz 60,5 o 61, digamos, porque es fuera de esos 25 centímetros, vamos a estar ahí. Entonces me pongo al lado de la seguridad y adopto los 60 como que es exactamente en el apoyo el cálculo que estoy haciendo. Me da 0,88 newton milímetros cuadrados, yo acá ya hice la conversión, ¿no es cierto? Y comparo con F'B. Yo me voy ustedes ahora no están viendo, ¿no es cierto? Pero si vamos a la nomenclatura, ¿qué nos va a decir? Que F'B es la tensión de cortante o tensión tangencial de diseño. ¿Sí? ¿Y cómo la calcula? Entonces voy ahora de vuelta. Siempre está el tema de no confundirnos entre las tablas para madera cerrada y para madera laminada, ¿no es cierto? Es decir, ese es nomás el cuidado que tenemos que tener. Bueno, fíjense acá, les volví a decir, acá tengo, en el caso de F sub B, acá yo tengo el valor 0,8. Van a ver que después cuando calcule F sub B es 7,5, todos los valores de diseño de referencia con los cuales yo voy a estar trabajando.
Bueno, fíjense entonces, 4A, tensiones tangenciales máximas. 4B, tensiones en el apoyo. Que en el apoyo se da las compresiones normales a las fibras, ¿cierto? Porque es en ese apoyo que dijimos que tengo 25 centímetros, la carga, es decir, me está apoyando, es decir, las fibras están en sentido horizontal, vamos a decir así, ¿no es cierto? Y en el apoyo yo tengo un esfuerzo de compresión que es perpendicular a esa fibra, en ese ancho que dijimos de 25 centímetros. ¿Sí? Entonces, ¿con qué tengo que comparar? Tengo que ir a buscar la resistencia perpendicular a F', C sub C y perpendicular. Y es 1,8 newton milímetro cuadrado. Acá fíjense, el 1,25 era el C sub D. Acá, perdón, en el anterior no lo vimos. Pero C sub M y C sub T en todos los casos son valores iguales a 1. ¿Sí? En el caso de la temperatura es 1 y el caso del medio también es de M es 1. El único que tiene 1,25, que dijimos que era por la carga, y tomábamos un valor intermedio, por la carga de montaje, que decíamos que era una carga que iba a estar en 7 días, entonces tomamos el 1,25. Bueno. Entonces hasta ahí, fíjense que me da menor, ¿no es cierto? El F' el F en el apoyo, que es el corte dividido 25 y dividido 17,5, que es la superficie del apoyo. La superficie del apoyo es un pequeño rectángulo, ¿no es cierto?, que es perpendicular a la carga que está actuando, que es el esfuerzo de corte máximo. ¿Sí? Entonces ahí calculo esa tensión de trabajo, vamos a decir así, que es menor a la de diseño prevista por la norma, el F' sub C perpendicular. Entonces, tuvimos tangenciales, tensiones de apoyo, y ahora vamos a el vuelco lateral. Decimos que acá es fundamental la determinación del coeficiente C sub L. ¿Sí? El C sub L, ustedes se acuerdan que es un coeficiente que tiene en cuenta la situación del pandeo lateral. Acá hay un comentario que lo leemos, dice: para realizar esta verificación debe considerarse la luz efectiva del pandeo lateral L sub B entre arrestamientos laterales según la tabla 3211. Es decir, existe una tabla donde, según la situación del diseño de nuestra viga, la norma nos establece un L sub E. ¿Sí? Como la altura es variable, consideramos la de la sección en que se producen las mayores tensiones de compresión por flexión, es decir, en LM sub 4,44. ¿Sí? Entonces vamos a calcular con la altura de 93,3. Es decir, para entrar a la tabla, fíjense que es la relación de el L último sobre el HM, me tiene que dar el L sub E, que debe ser menor que 7. Vamos a ir a mirar la tabla esta, 3221. Ustedes ahí no ven la tabla, ¿no es cierto? Sí, se ve. Ah, ¿se ve? Bueno. Sí, sí, la vemos. Bueno, está. Entonces, la tabla 332 dice longitud efectiva de pandeo lateral L sub E. Y fíjense, acá está carga uniformemente distribuida y dice L última sobre L sub D menor que 7. Es decir, para esa situación yo tomo que es 2,06 el L sub E. ¿Sí? Esa longitud lateral, esa longitud efectiva, entonces acá L sub E la puedo calcular como 2,06 por 5 me da 10,3. Esta sería mi longitud efectiva según la tabla.
10 metros, 30 centímetros. Y acá aparece, fíjese, la relación de esbeltez lateral de la viga. Dice cuyo valor no debe exceder de 50. Entonces, tenemos que calcular este R sub B, que es una relación lateral de la viga, y que debe ser menor a 50. Lo calculamos y me da a mí 17,71, es menor que 50, es decir que estamos en buenas condiciones hasta ahí. Después calculo el módulo de elasticidad mínimo, que es el que yo obtengo de la tabla, y lo afecto a los coeficientes C sub M y C sub T, me queda directamente 5.700 newton milímetro cuadrado. Y ahora fíjense acá, tensión crítica de pandeo en miembros flexionados, F, B sub E. ¿Por qué lo calculo? Porque los voy a usar más adelante, ¿no es cierto? Después necesito también la tensión de diseño de flexión no ajustada por C sub L. ¿Sí? Y fíjense que acá yo tengo el F sub B, perdón, que lo tengo de tabla, y tengo C sub D, M, T, B, C y T. Es decir, acá me aparece este C sub B, que es un coeficiente de forma. ¿Sí? Vamos a ir a la página 55. Que ustedes ya creo que lo habrán visto, pero básicamente el C sub B lo que hace es contemplar la diferencia respecto de una sección modelo, es decir, normalmente la mayoría de los cálculos se hicieron con una sección modelo, y de la cual nosotros después no vamos a tener exactamente la misma sección. Factor de volumen, ¿sí? Entonces fíjese, dice, la tensión de diseño de referencia de flexión F sub B está referida a las dimensiones de referencia para los miembros de madera laminada encolada. La altura de referencia en flexión es igual a 600 milímetros y el ancho de referencia de 15 milímetros. Entonces, como nosotros no tenemos esa misma, si tuviéramos la misma sección, sería igual a 1. Pero no. Entonces se aplica esta formulita que ustedes ven que tiene relación entre... Entonces es para decir, a ver, qué dispersión tenemos respecto de la sección con la que estamos calculando. Entonces así se calcula el C sub B. ¿Sí? Lo que yo estoy buscando es la tensión de diseño de flexión no ajustada por C sub L. Todavía no interviene C sub L. Fíjense, acá sí, el C sub L, para el cual esta formulita que está en la norma, ¿no es cierto?, de C sub L, involucra el FB sub E, que es la tensión crítica de pandeo, involucra el F sub B asterisco, sin que intervenga C sub L, y ahí puedo obtener el valor de C sub B, que es el factor de estabilidad lateral de la viga. Entonces acá finalmente yo puedo calcular el F' sub B adoptando el anterior que yo había tenido por el C sub L. ¿Sí? ¿Se entiende? Es decir, es como que hacemos dos pasos. ¿Por qué? Porque para obtener este valor de tensión, yo todavía no tengo, es decir, acá no involucra C sub L. Entonces calculo este valor primero y después a ese valor lo afecto al C sub L y ahí sí obtengo finalmente la tensión de resistencia de diseño que tiene en cuenta la estabilidad lateral de la viga. Bueno, vamos entonces. De las verificaciones, entonces, tensiones tangenciales, tensiones en el apoyo, el vuelco lateral, que básicamente lo que hicimos fue determinar ese C sub L, tensiones máximas de flexión en la sección MM. Habíamos dicho que entonces que mi valor mayor de tensión no está
entonces en el centro de la viga, sino está en una sección M sub M. ¿Mm? Acá entonces empiezan a aparecer esos dos conceptos que veíamos en la teoría, que va a ser el borde paralelo y el borde inclinado. ¿Sí? El borde paralelo, vamos a decir, es el borde de abajo, para decirlo en forma muy simple, y el borde paralelo, es el inclinado, es el de arriba, que no van a tener las mismas situaciones. ¿Sí? En el paralelo se van a producir tensiones de tracción debido a la flexión. ¿Mm? Entonces esas tensiones las vamos a comparar con las admisibles a la tracción, sin el vuelco, que es el F asterisco B, es decir, sin contar con el C sub L. Mientras que las tensiones que se producen en el borde inclinado, debemos adoptar una tensión admisible, pero que esté disminuida por las tensiones oblicuas, es decir, porque las tensiones no van a ser paralelas ni perpendiculares a la fibra, sino son oblicuas. ¿Sí? Y a su vez, también en esa fibra, en esa cara inclinada, tener en cuenta el efecto del pandeo o el vuelco lateral con el factor de ajuste del C sub L. Entonces avanzamos con lo que necesitamos. Vamos a ver la tensión de diseño en compresión paralela a las fibras, que sería la inferior, ¿no es cierto? El borde paralelo. Y es F' sub C, es el FC, que yo lo tengo de tabla, y por los coeficientes que ya los tengo. Entonces acá tengo 9,37 newton milímetro cuadrado. Luego, la tensión de diseño en compresión perpendicular a las fibras es 2,25 newton milímetro cuadrado. Pero entonces, como yo estoy buscando esa tensión oblicua, yo voy a utilizar este F' sub C y este F' sub C perpendicular para obtener esa tensión oblicua, que eso me da esta formulita de Hankinson, que la habíamos visto en la teoría, que está en función, fíjense, del ángulo alfa de inclinación. Es decir, según el ángulo alfa que yo tenga inclinado ese borde superior, voy a tener el valor de esta tensión con la cual yo me voy a manejar. Por último, a lo que hago, al valor de esta tensión, lo afecto del C sub L, que es el factor de ajuste al vuelco lateral. Entonces acá Profe, tengo este una valor. pregunta. Sí, ¿Y el F' sub C no hay que afectarlo también por el C sub P? por el C sub B. No, el C sub P, que sería el de pandeo, sería. No, no, el C sub B era el calculamos que era el de volumen, ¿sí? El de corta, me dijo. A ver. No, profe, el F' sub C, el de Sí, paralelo a la fibra. sí. Ese está multiplicado por C sub D, C sub M y C sub T. Y nos falta el C sub Sí, P, por eso, el del volumen, decís vos. el de, el de El C sub pandeo, B me parece. corta. ¿Eh? El C sub P, la P. C sub P. Ajá. Ese no está No, afectado ahí en, no, 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 y en no. la tabla dice que hay que también aplicar ese factor de ajuste. Para las vigas laminadas. ¿Sí? Sería el factor de estabilidad del miembro comprimido, C sub P. Sí, sí. No, 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 pero no, en este caso no haría falta. ¿Eh? Acá no se lo utiliza. ¿Mm? Ok. Bueno. Para la tensión de trabajo del borde inferior, que sería tracción paralela a las fibras, acá nos vamos a valer del eurocódigo, porque son unas formulitas que estén afectados el ángulo, ¿no es cierto? El ángulo en la inclinación. Entonces tenemos un F sub B paralelo, que afectamos con esta formulita que la habíamos visto, que tiene relación. Fíjense que acá es como que volvemos un poquito a lo que era el cálculo por resistencia, ¿no es cierto? Por admisible, ¿sí?
que hace el momento dividido el módulo resistente, y lo afecta por este factor que es 1 más 4 tangente al cuadrado de alfa, y me da ese valor de resistencia paralelo a la fibra que, fíjese, es 8,56, lo comparo con este valor de 8,90 que habíamos calculado acá más arriba. Otro comentario. El reglamento define cómo calcular las tensiones radiales perpendiculares a las fibras para miembros estructurales curvos con sección rectangular y constante. Pero para el caso de miembros estructurales de secciones transversales variables, solo se establece, se calculan conforme a los principios de la ingeniería estructural, que es la que estuvimos viendo en el párrafo 5.1. Entonces, esto avala la utilización del eurocódigo para los casos que no están definidos específicamente, que sería un poco este caso de esta viga con altura variable. Nos queda ahora ver qué sucede en el borde superior, es decir, que es la compresión oblicua a la fibra. Entonces volvemos a usar la formulita del eurocódigo, que acá fíjense que la única diferencia, que es, en vez de ser 1 más 4 tangente al cuadrado de alfa, es 1 menos 4 tangente al cuadrado de alfa, y me da un valor de 8,18, y ahora yo lo comparo en realidad con este valor, fíjense, con el 8, que son valores parecidos y eso nos puede confundir, pero es importante ver que nosotros lo tenemos que comparar con con la tensión oblicua, que calculamos acá, que es 8,91. Este es F' C sub A. Con ese comparamos, ¿cierto? Y que es menor, es decir que está en buenas condiciones, entonces, tanto el borde paralelo como el borde inclinado. Bueno, ¿alguna preguntita hasta acá? ¿Alguna otra pregunta? Sin problema. Perdón, me imagino que sí, porque me lo hubieran dicho si no, pero pudieron acceder al archivo del aula, ¿no es cierto? Si ustedes tienen este archivo. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, perfecto. Profe, en este Sí. caso, el valor que habíamos calculado antes de F' de B, ¿no se utilizaría? El F', ¿cuál sería el El anterior? que nos dio Este. 8,6. Ese. Ajá. No, claro. Por eso, en realidad acá lo que estamos haciendo, estamos utilizando estos para comparar con la flexión, digamos, acá en este valor sí lo podríamos comparar, así, en este que también estaría, ¿no es cierto? Da 8,60, podría ser también. Pero eso lo usamos más para cuando estamos hablando de calcular, acá tiene implícito el tema de el factor C sub L, ¿no es cierto? Por eso es que no. Pero fíjate que en el caso de paralelo a las fibras está bien, es el 8,90, porque no tiene en cuenta, si nosotros hablamos de la estabilidad lateral cuando hablamos de los cordones superiores, y si siempre decimos que el fenómeno de pandeo lateral aparece en la parte superior cuando tenemos flexión y tenemos tracción en el borde inferior y compresión en el superior, ¿no es cierto? Entonces sí, usamos este valor de 8,90. Okay. No sé si era esa tu pregunta. Sí, esa era mi pregunta. Gracias. Bueno. Ahora lo que nos queda, que se acuerdan que esto también lo vimos en la teoría, que tenemos en esta situación, en este tipo de vigas, de estructuras, tenemos lo que sucede en el vértice, ¿no es cierto? Es decir, ahí donde cambian de sentido el borde superior, que es donde se genera el vértice, ahí aparecen esas tensiones que dijimos de tracción, que son perpendiculares a las fibras, que serían
no deseables, por decir así, o tienen que estar en valores muy bajos para que no tengamos dificultad, porque sabemos que por norma la resistencia a la tracción perpendicular es muy baja, ¿no es cierto? Entonces, también nos valemos de vuelta acá en el Eurocódigo, nos dice que el cálculo debe hacerse con esta situación, es decir, la tensión de trabajo es un K sub I por el F sub B que nosotros veníamos calculando, ¿no es cierto? Esto es como tensión exterior, ¿no es cierto? El K sub I, fíjense que es una formulita en la cual depende de la pendiente que tengamos, ¿no es cierto? Está en función de la pendiente. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros tenemos, esto se aplica sobre todo cuando tenemos curvatura, ¿no es cierto? En el caso de nuestro que no tenemos curvatura, es como que el radio nuestro es infinito, entonces el resto de los componentes de la fórmula se hacen cero, ¿no es cierto? En el punto 4 abajo vamos a ver que está la fórmula completa, ¿sí? Pero entonces nosotros la parte que depende del radio nos da 0 y nos quedamos solamente con la otra parte. Bueno, entonces nuestra tensión de trabajo va a ser este coeficiente K, ¿sí? Y obtengo un valor de 65,68 kilos centímetros cuadrados, que serían 6,57 newton milímetro cuadrado, y fíjense que es menor al F asterisco B que estábamos viendo 890, así que para esa situación, para tensión normal, no habría problema, ¿cierto? Pero ahora vamos a esta situación que son... Sí, Tengo una duda, ¿por qué compara con el F asterisco B? es este de acá. Sí, Sí. ahí ese que tengo. Sí, está bien, es este. Es decir, es el valor que está afectado por C sub M, por C sub B y por C sub T. ¿Mm? Bueno, Bueno. En el caso de las tensiones perpendiculares a las fibras, decíamos que aparece ese fenómeno de tracción perpendicular a las fibras, que son peligrosas, decíamos, porque no deben superar los valores máximos, ¿cierto? Acá aparece también esta formulita, fíjense que es un coeficiente K sub P por 6 y también momento flector dividido el módulo, es decir, perdón, este 6 es el módulo resistente, es un K sub P por la tensión, ¿no es cierto? Y eso me da un valor de 0,868 kilos centímetros cuadrados, me da 0,087 newton milímetros cuadrados. Fíjense, y esta es la formulita, ¿no es cierto?, que yo les decía que es el K sub P, que donde podemos ir reemplazando y obtengo K sub P, que para esta situación. Donde tengo radio, se van anulando y me queda solamente ese término que es el K5, que es 0,2 por tangente de alfa. Esto está, ustedes lo miran, queda en el ejercicio, si tienen alguna duda. Acuérdense que siempre decíamos que teníamos que limitar los valores, y fíjense que 0,1, acuérdense que era 0,1 el valor máximo de tracción perpendicular, yo lo afecto por C sub D, C sub M, C sub T, me queda 0,125 newton milímetros cuadrados. Y estoy entonces en buenas condiciones. El zigzag me establece esta formulita, que sería otra forma, ¿no es cierto?, de calcular, es decir, que es una expresión parecida
que afecta por otros dos coeficientes, que el factor que tiene en cuenta la distribución de tensiones perpendicular y el factor que tiene en cuenta el volumen de la zona del vértice, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, decíamos que el vértice estaba definido por 0,5 de la altura hacia un lado y 0,5 de la altura hacia el otro, ¿sí? Entonces, acá fíjense que yo hago una relación entre el volumen del vértice, ¿sí? Y una relación con el volumen de una probeta normalizada. La probeta normalizada tiene 0,01 metro cúbico. Calculo el volumen del vértice de esta forma, como yo les dije, que es 0,5 a un lado y 0,5 al otro lado. En el centro, fíjense, yo tengo es como si quedan dos trapecios espaciales, ¿no es cierto? Calculo ahí el volumen para poder calcular ese K en función del volumen. Entonces afecto de esos 2K a la tensión y me da 0,088, ¿sí? Me sigue verificando, es decir, las dos verificaciones, la que hicimos anteriormente, que era esta con el eurocódigo y con esta del SIGSOC, las dos me verifican que esa tensión de trabajo de tracción perpendicular a las fibras es menor a la tensión de diseño que yo la calculo de esta forma con el SIGSOC. También dice que se debe verificar que esa tensión de trabajo debe ser menor o igual a F sub prima B sobre 3. El F prima B era el que habíamos calculado de esta manera, es decir, el F prima B, el que calculamos directamente con el 0,8, ¿sí? Que esto sale de la tabla, y me da 1 newton milímetros cuadrados. Así que también verifica de esa forma, porque 1 dividido 3 me da 0,333, sigue siendo menor, ¿sí? Esta parte, digamos que es medio engorrosa, véanlo con tranquilidad, no tiene mucha, es decir, son aplicaciones de estas formulitas, y lo importante acá es el tema conceptual. Después ustedes las fórmulas las van a ir viendo, pero lo importante es lo que decíamos, que se acuerdan, vamos a ver si, el tema de la aparición de esas tensiones en la zona del vértice, que aparecían esas tensiones de tracción perpendiculares que eran una situación a controlar. Bueno, y por último, el tema de las deformaciones, es decir, ¿qué particularidad tiene? Acá yo les hago la última indicación. Como esto que estamos viendo, que estamos dimensionando, es una pieza que ustedes la van a hacer fabricar. Es decir, es como que estamos mandando a fabricar una estructura, ¿no es cierto? Es decir, no es algo que viene hecho. Entonces nosotros, teniendo, por ejemplo, ahora vamos a calcular la flecha, nosotros podemos diseñar la estructura con contraflecha. Entonces, esa es una ventaja que nos propone este sistema, ¿sí? Teniendo la flecha máxima, podemos calcular esta situación. Bueno, déjenme, necesito hacerle una pequeña pausita. Me aguantan un minutito y terminamos, por favor.
Bueno, perdón, estamos de vuelta. Entonces, lo último que les quería decir era el tema de la deformación. Para el caso de la deformación, tenemos tenemos que tener en cuenta lo que es la deformación diferida, ¿no es cierto? Es decir, porque tenemos siempre, en todas las estructuras tenemos una deformación instantánea y una diferida, ¿no es cierto? Entonces lo que se suele hacer es, a las cargas permanentes se las aumenta, digamos, es decir, perdón, la flecha instantánea se produce cuando se pone en servicio la estructura, ¿no es cierto? Y después vamos a tener una flecha que es diferida, de acuerdo al tiempo, que esa puede ir aumentando muy infinitesimalmente, pero a lo largo del tiempo, ¿no es cierto? Entonces, de alguna forma, lo que solemos hacer es, a la flecha de corta duración le agregamos una deformación extra para tener en cuenta esa deformación que no podemos calcular, que es la diferida. La deformación instantánea es esta formulita que está acá, que es la de 5,48 momento por la luz al cuadrado dividido el módulo de electricidad y la inercia, ¿no es cierto? Es decir, esa es una fórmula clásica de la estática que nos da la deformación instantánea. Fíjense que depende básicamente del módulo de elasticidad y de la inercia. Es decir, al tener una inercia mayor, esa deformación va a ser menor, ¿no es cierto? Entonces, esta sería la deformación instantánea, que es de 3,08 centímetros, ¿sí? Entonces, la deformación final sería una componente de una instantánea más una diferida, ¿sí? Que esa diferida aplicamos un índice para poder calcularlo, ¿no es cierto? Cuando hablamos de cargas de corta duración, son las que se refieren al montaje, ¿no es cierto? Por lo que, en general, esas estarían incluidas a esas deformaciones, ¿sí? Fíjense, para nuestro caso, tenemos un K, vamos acá a una tablita que tenemos. Fíjese que es el K sub CR que depende, que es el factor de deformación dependiendo del tiempo, y tenemos distintos valores, 1,5, 2, 2 y 3. En el caso de nosotros tomamos 1,5 y dice, para vigas de madera cerrada, laminada, encolada, etc., cargadas en estado seco y cuya condición de servicio corresponde al estado seco. Entonces, esta sería una situación como la nuestra. ¿Mm? Entonces, lo que hacemos es afectar a ese coeficiente 1,5 a la deformación instantánea y tenemos un valor de la diferida de 4,62 centímetros. ¿Sí? Y podemos definir como una deformación admisible una luz sobre 300, es decir, nuestra luz son 20 metros. Es decir, fíjense que estamos en 6,67 centímetros la admisible y nosotros tenemos 4,62 de formación instantánea y la diferida. Acá lo que les decía al principio, con este valor yo voy a mi maderero, a mi aserradero y le digo, bueno, quiero que me hagan una viga que tenga una contraflecha, capaz que de no todo el valor, pero en vez de 4,62 uno le puede decir que tenga una contraflecha de 3 centímetros, por decir así. ¿Qué va a pasar? Cuando me fabrican esa estructura, yo la voy a poner en servicio, la cargo y un tiempo, o largo el tiempo, va a descender esos 3 centímetros, pero ese descenso me va a hacer que me quede perfectamente, no perfectamente, pero casi horizontal, es decir, la contraflecha me da esa posibilidad. Si yo no le doy la contraflecha, lo que me va a aparecer es que en el centro de la luz yo voy a tener ese pequeño descenso de estos centímetros a lo largo del tiempo. Imagínense, estamos hablando de una viga de 20 metros que va a tener un descenso en el centro de 4 centímetros. Seguramente esto no va a tener un cielo raso
enganchado, digamos, prendido desde la estructura, cosa, porque eso es lo que suele pasar, es decir, cuando existe una estructura sensible, que esté solidaria con la estructura que se va a deformar, a veces puede haber este tipo de problemas. Para no tenerlos, lo que se suele hacer es eso, es decir, hacer esa contraflecha, entonces luego quedamos en el valor normal. Bueno, disculpen entonces mi pequeña interrupción, pero hasta acá llegaríamos con la clase de hoy. Quedo abierto a las preguntas y obviamente vamos a tratar de poner en vigencia también el foro, y yo particularmente tampoco no tengo problema en que me hagan consultas por mail, todas las que quieran. Profe, No sé, sí, en esta última fórmula de la deformación, ¿es sí. 5 sobre 48 y no 5 sobre 384 como suele ser en la doblemente articulada por la forma de la viga o por alguna otra razón? Sí, no, porque sí, también, en realidad, sí, es por la forma de la viga, básicamente, sí, tenés razón. Bueno. No sé si hay algo más, y si no, nos estaríamos viendo el miércoles, que vamos a tener la última clase, que vamos a ver la parte de incendio, de fuego, de resistencia al fuego, y con eso estaríamos terminando nuestro dictado. Perfecto, profe. Muchas gracias. ¿Estamos? Bueno, profe, Muy bien. Nos Hasta estamos viendo, luego. chicos. Gracias, hasta luego. Hasta luego.